Hola mis queridos amigos, aquí estamos de nuevo. Hoy es el vídeo número 48 de mi curso gratuito de pintura en mi canal de YouTube, Luis Rizo Pintor. Bueno, hoy vamos a seguir ahondando en la dirección de los pinceles, de la pincelada, de los secretos de las pinceladas. Y siguiendo los consejos de un amigo, me pide que hable un poco de la pincelada en las telas, de cómo se pintan las telas. Las telas son elementos complicados, pero vamos a tratar de, bajo de un prisma sencillo, hablar de ellas. Además, vamos a hablar de un gran pintor que para mí fue don Francisco de Zurbarán, que fue maestro de telas. Y os voy a contar por qué. Bueno, ya voy a hablar un poco de su vida. A mí cuando sea mayor me gustaría, bueno, pues tener la clarividencia, el método, la forma de entender los espacios de Velázquez, ¿no? Del maestro de los maestros. Me gustaría tener un poco la gracia de Murillo, que ese es el gran tapao sevillano que tenemos aquí, porque aunque es conocido internacionalmente, pero no se da la importancia que tiene. Y también me gustaría hacer como Zurbarán con respecto a las telas. Así que una mezcla de Velázquez, Murillo y Zurbarán, para mí, sería el gran pintor. El gran pintor, lógicamente clásico, y que además mire un poco al manierismo, mire un poco al misticismo, mire un poco a la tradición del barroco español, y sobre todo representado por la escuela sevillana. No lo he conseguido, y probablemente no lo conseguiré, pero estamos en ello. Bueno, intro, y seguimos. Bueno, pues tenemos aquí un lienzo que ya he mostrado en vídeos anteriores, y voy a mostrar otro de un mantón que tengo ahí preparado. La cosa es que estoy preparando una exposición que va a ser próximamente, se va a inaugurar próximamente, y tengo un montón de obras ya preparadas para ello, ¿no? Y por eso no ha salido de casa, porque estos son cuadros que tengo preparados para una futura exposición, una exposición inmediata. Yo os recomiendo que en los tiempos de pandemia, o cuando bajan los encargos, o bueno, cuando uno tiene complicado el hacer ciertas cosas, porque bueno, pues el tiempo, el espacio, el lugar o la época no te lo permite, bueno, pues se aproveche, se siga pintando y se haga obra. Que siempre habrá tiempo de preparar alguna exposición, y siempre el tener obra acumulada es buena, porque te piden algunos compañeros que bueno, participes en alguna exposición colectiva, en alguna cosa, y siempre es bueno tener la obra fresca y preparada, y tener las manos siempre y la mente en la pintura. Fijaros que cuando Velázquez va a Italia, va a Roma a pintar el cuadro de Inocencio X, el Papa, pues antes de empezar el cuadro, no se le ocurre otra cosa que coger, tío, y pintar a su ayuda de cámara, a Juan de Pareja, y hace una obra de arte sublime. Pero lo que trataba era de coger mano, porque durante el viaje no había podido pintar. Entonces, en el periodo transcurrido entre que sale de Madrid hasta que llega a Roma e inicia el retrato del Papa, pues pinta previamente a su ayudante, a su discípulo, Juan de Pareja, con objeto de que la mano le fluyera. Es complicado esto de la mano. Bueno, pues he preparado una paleta con algunos colores. He puesto un rojo cadmio, un amarillo cadmio, un amarillo indio, un ocre amarillo, un tierra sombra tostada y un azul ultramar oscuro.
Con esto voy a hacer un... voy a dejar la paleta aquí para que no estorbe a la visión de lo que voy a hacer. Y tengo la aceitera preparada con medio y un poquito de esencia de trementina pura. A mí no me gusta usar los derivados del petróleo, el símil de aguarrás, porque tiene un secado excesivamente rápido. Me refiero a la evaporización que tiene el petróleo directamente. Y entonces no queda, puede producir craquelamiento en la pintura el día de mañana. Me gusta más el uso de las resinas naturales. Bueno, pues vamos a seguir dando un poco pinceladas en este cuadro. Y nos vamos a dar o vamos a observar que este cuadro, pues no le voy a poner muchas complicaciones con la pintura, con el fondo, porque el fondo que estoy poniendo va a ser bastante neutro. Y entonces, bueno, pues si ponemos un fondo neutro, tenemos que tener en cuenta una cosa. Una parte más oscura, en este caso, podría ser al revés. Una parte más oscura en la parte de abajo del cuadro. Una parte de arriba más neutra, pero a caballo entre esto y esto que está aquí. Y esto más claro, con más claridad, con objeto de hacer una especie de escalón y que el bodegón esté además sustentado sobre una base, no esté en el aire, que también se puede hacer, porque cuando os presente, os muestre nuevamente el mantón de Manila que os quiero presentar para hablar sobre la pintura en ese tipo de tela, pues sí flota en el aire. Tengo una mesa o un talud imaginario para que quede sobre él. Sin embargo, aquí no, aquí estamos viendo un simulacro, una simulación de pollete donde reposen los elementos, que si os fijáis también tienen mucho que ver con Zurbarán, porque Zurbarán era maestro de telas y de bodegones. Y esto es un bodegón que puede ser muy parecido a los que hacía Zurbarán, que ponía varios elementos, uno en fila de otro, a la vera del otro, y los alargaba, los ponía en un formato alargado. La gente se cree que los formatos alargados son cosas. No, los formatos, está todo inventado. Y en un formato alargado, pues ponía varios objetos, os voy a enseñar que tengo por aquí, donde guardo los pinceles. Esto está hecho por mi amigo Pepe Gómez Clérigo, que es un magnífico ceramista, y su mujer Marili, y que me lo regalaron, y es una de las jarras que aparecen, por favor, una imitación a una de las jarras que aparecen en el cuadro en algunos de los cuadros sobre cartujos que pintó Zurbarán. Bueno, pues aquí lo tenemos, que es una maravilla. Pues esto es 17 puro aquí en mi estudio. Lo voy a soltar. Pues vamos a seguir. Ya os digo que es un tipo de pintura que estamos poniendo bastante suelta, y aquí lo que tenemos que hacer, además, que no podemos olvidarnos, es que la pintura sea como un poco loca, vibrada, pincel para un lado, para otro. En este caso, al contrario que el que os voy a mostrar más tarde, lo que pretendo es que la dirección de la pincelada quede totalmente perdida. Perdida porque no va a llevar dirección alguna, sino que va a haber pincelada que vaya para un sitio, pincelada que vaya para otro, y es una pincelada un poco para tratar de que el ojo, que es lo que tenemos que hacer, engañar al ojo, para que el ojo no se quede prendado en un sitio determinado, sino que de alguna manera
se quede perdida y lo verdaderamente importante en este caso va a ser el bodegón. Con lo que si seguimos pintando, pues nos vamos a encontrar con que el bodegón va a quedar como elemento principal y para nada vamos a hacer uso de las telas, ¿eh? Fijaros que me paso aquí, que seguimos sin una dirección exacta. Lo que sí hay que ver es que quede como una especie de cúpula, ¿eh? Vamos a hacer como una media bóveda, ¿eh? Las pinceladas, aunque queden un poco locas, pero van a ir con una dirección hacia el centro y como una bóveda, una bóveda para que de alguna manera efectivamente el ojo no se fije en las pinceladas, en lo que es la tela que estamos dando al fondo, que es lo que menos importa en el cuadro, pero sin embargo quede un espacio, que esté el bodegón recogido dentro de un espacio, ¿eh? Y entonces, bueno, pues seguimos manchando, ¿eh? Y esto, en resumidas cuentas, es la importancia de la pincelada en un espacio como puede ser este de un bodegón, donde hay una tela roja como fondo, pero sin embargo no nos interesa que el espectador se quede prendado del elemento tela, ¿eh? Y entonces, bueno, pues damos una pincelada bastante suelta, bastante hierática, o errática mejor dicho, ¿eh? Es errática, y lo que vamos buscando sencillamente en que haya varios planos, un plano, otro plano y un tercer plano que va hacia abajo. Esto lo que le va a dar es un aspecto más o menos moderno a la tabla, a la obra. He dicho tabla, no es tabla, es un lienzo, ¿eh? Entonces, utilizando este tipo de pinceladas, nosotros estamos dando un fondo y un fondo totalmente neutro. Pues fijaros que estas pinceladas son bastante planas. Todo lo que configura el abanico son pinceladas planas, pero conforme nos vamos acercando a lo que son las pinceladas del mantón, van cogiendo la forma, ¿eh? Fijaros que van siempre en la dirección de los pliegues, ¿eh? Y de alguna manera, cuando vamos bajando, vamos usando el claroscuro. Fijaros en esta parte de aquí, que es más oscura, tiene aquí mucha sombra, con objeto de buscar el espacio que hay entre nosotros y la prenda que estamos pintando, ¿eh? Y que haya un poco de profundidad. Y ahora hay unas pinturas, hay unas pinceladas que son bastante, son toques impresionistas, aunque si yo me voy alejando, dan aspectos de realidad. Y a la tela además hay que buscarle de alguna manera no solamente la dirección de la pincelada, sino que además tenga ese peso, ¿eh? Y esa característica que tiene el objeto que estemos pintando. De hecho, un mantón, como en este caso, debemos de tener la gracia en los flecos. Fijaros que aquí tiene el grasejo en los flecos, ¿eh? Y también el peso que de alguna forma soporta o le da el enrejado al mantón, para que las señoras lo puedan lucir y quede perfectamente bonito. Bueno, espero que os haya gustado. Nos vemos. Bueno, a mí me gustaría hablaros de Zurbarán y contaros una anécdota de mi gran Paco Maireles, uno de mis grandes maestros, fue el primero.
Y después Ramón Rizo Pastor y don Armando del Río les tengo un cariño excepcional. Bueno, pues la primera vez que me encarga a mí un cuadro de unas dimensiones tremendas, llego a Paco Meireles, a don Francisco Meireles Vela, y le digo: Paco, que mira, que me han encargado un cuadro enorme que tiene 3 metros por 2,50 metros de anchura. Era Santa Elena. Y la verdad que yo, vamos, no me he visto en otra, no sé cómo voy a tirar con esto para adelante. Y es que hablaba así. Dice: Luis, por Dios, si te han encargado un cuadro muy grande, pues coge los pinceles más grandes y la brocha más grande y ya verás cómo te sale. Y efectivamente, hay que tener en cuenta muchas veces que tenemos que usar el pincel determinado y en función del tamaño del cuadro, tenemos que usar el tamaño de los pinceles o de la brocha o de las paletas o de las paletinas o de los brochones que nosotros utilicemos. Ojo, importantísimo. Aquí en el tamaño sí está la diferencia. Bueno, pues voy a hablar un poquito de Francisco de Zurbarán, que es alguien que me llega muy, pero muy dentro, porque además es un hombre que mi segunda tierra por ascendencia de mi madre, mi familia materna es extremeña, y don Francisco de Zurbarán, o Francisco de Zurbarán, nació en Fuente de Canto, en Badajoz, con lo que es un pintor un poco de la tierra, aunque esa parte de Extremadura, hoy en día de Extremadura, estaba muy influenciada por toda la parte del antiguo reino de Sevilla y eso, y éramos un poco, y seguimos siendo, primos hermanos o hermanos. Hay una parte más castellana que tira hacia arriba, la parte de Salamanca, hacia la parte de tirando un poco para Madrid, pero la parte de abajo está muy influenciada o está muy metida en el tema andaluz, ¿no? Bueno, pues Francisco de Zurbarán fue un pintor muy místico y además tenía una fuerza visual impactante. Sus primeros años de vida, pues, abrazó de alguna manera a lo que es el tenebrismo. Es un pintor que le gustaba los fondos muy oscuros, el claroscuro muy definido y tenía un tipo de pintura muy arcaizante. Él tuvo la suerte de ser contemporáneo de Velázquez y aunque montó su primer estudio en Extremadura, pues la verdad es que cuando viene a Sevilla, porque le hacen un encargo importante, pues empieza a conocer otro tipo de pintura. Y además, en un momento dado, hace un viaje a Madrid, en donde se encuentra con su amigo Velázquez, amigo de juventud, y Velázquez ya estaba allí en la corte, pues de alguna forma le enseña las pinturas que había en el antiguo Alcázar y le muestra el trabajo y le hace que hable y que visite a los pintores italianos que están pintando en ese momento en el Alcázar de Madrid. Tener en cuenta de que Italia era lo máximo porque el Renacimiento estaba allí, que nosotros el Renacimiento italiano lo convertimos en el barroco español, pero sin embargo todo viene de Italia, ¿no? Y entonces el contacto con Velázquez, con la corte, con esos pintores italianos, el conocimiento de la pintura que estaban en las colecciones reales, hace que le dé un giro a la pintura y se haga un poco más naturalista, y empieza a ver el color, la forma, los fondos de otra manera. Estos son pintores que están de alguna forma protegidos por un señor muy importante que hubo aquí en Sevilla, que era el conde duque de Olivares, que era un sevillano que fue como, digamos, el segundo en la corte después del rey, y tiró mucho de la gente de por aquí. Eso suelen hacerlo los gobernantes se rodean de gente que conocen, ¿no? De gente que conocen de su tierra y tal. Bueno, pues Velázquez se rodeaba de pintores que conocía de su tierra y alrededores. De hecho, llegan a nombrar pintor real a Zurbarán.
Zurbarán se casa 2 veces, tiene unos pocos niños. De la primera mujer tiene, de María Páez, tiene no sé si son 2 o 3. La mujer fallece y vuelve a casarse, y de la segunda mujer, que además es mayor que él 10 años, creo, pero una mujer con mucho dinerillo. Y se casa con ella y tiene 6 hijos. Hay uno que le sigue bastante bien el tema de la pintura del padre, que es Juan de Zurbarán. Pero el resto no llegaron prácticamente a nada, ¿no? Una gente un poco neutra en este aspecto, ¿no? ¿Qué es lo que le pasa a Zurbarán para que toque también las telas? Pues que su padre era un comerciante vasco, del País Vasco, de una región española, un comerciante vasco que se establece en Extremadura, y ese comerciante vasco desde Extremadura pues surte un poco a Portugal, a la parte de Andalucía y al centro de España, ¿no? Y ese comerciante era un comerciante en telas, y en telas ricas, en brocado, en sedas, en tules, de forma y manera que Zurbarán, su primera vida, sus primeros recuerdos y todo lo que él tuvo alrededor hasta que entró a pintar en el taller de Ruelas, pues fueron telas. Y él se fija mucho en ese tipo de telas, en las caídas. De hecho, hay una obra preciosa de él, que fueron 17 vírgenes que pintó, que eran santas vírgenes, que bueno, fueron en Sevilla se hizo una exposición en el Espacio Santa Clara, un espacio municipal tremendo que tenemos aquí, y se llamaba Santas de Zurbarán, devoción, persuasión, y son 17 santas. Y resulta de que esas santas se contemplaban los cuadros originales, y ahora se habló con una serie de artistas andaluces, que artistas de la confección, del vestido, modistas. Mi madre era modista, y yo creo que no se le debe de romper o caer los anillos cuando se le llamen modistas a estos grandes diseñadores, porque aparte del diseño y del dibujo y de poder hacer un buen modelo, tienen que conocer el oficio, porque hay cosas que se pueden hacer y cosas que difícilmente se pueden hacer. Bueno, pues pintó a Santa Águeda, a Santa Polonia, a Santa Bárbara, Santa Casilda, así, a Santa Marina, que la tengo yo muy cerca, porque digo la iglesia de Santa Marina, no el cuadro. Y además, este pintor fue famoso después con el tiempo, y está en una cantidad de museos tremendos, Thyssen-Bornemisza, Museo del Prado, Museo de Bellas Artes de Sevilla, tiene en una sala impresionante de pintura española en el Museo del Louvre. Bueno, tiene la pintura repartida por medio mundo. Bueno, os voy a dejar esto, espero que os guste, que le deis al like, que si tenéis algún tipo de duda me la preguntéis, que si yo estoy en capacidad de enseñaroslo, pues os lo cuento, y que viva la pintura. La pintura es divertidísima, es medio de vida para pintores profesionales, y es medio de satisfacción tanto para los profesionales como toda persona que se acerque a la pintura. En un canal de pintura, en un curso práctico de pintura como este mío, pues lo que os estoy tratando es de dar ánimo y que todo el mundo coja el pincel. Yo no soy futbolista, pero disfruto dándole patadas a un balón. Pues con esto es lo mismo. Tú, pintando, puedes ser un pintor, aunque no sea un pintor profesional, y puedes disfrutar de la pintura. Bueno, hasta el próximo, que es el número 49. Un abrazo a todos y estoy encantado de que estéis conmigo. Like, suscriptores y a seguir pintando.